noches para todos los aquí presentes en el Gimnasio José Simón Azcona, aquí en La Ceiba, y también para todas las personas que nos estarán escuchando a través de esta radioemisora. Es para nosotros un privilegio muy especial estar con ustedes en esta noche y mayormente teniendo con nosotros a nuestro amado hermano y amigo William Soto Santiago, quien traerá un mensaje para todo el pueblo de Honduras. Es un mensaje espiritual, un mensaje muy importante que nos va a ser de gran ayuda para todos nosotros. Este mensaje se está grabando en video, como ustedes lo ven, cámaras para la televisión, porque este mensaje luego lo pasaremos por el satélite Galaxy 7, por cuanto el señor William Soto Santiago tiene transmisiones todos los días de 7 a 12 de la noche a través de este satélite Galaxy 7, canal 11. Todas las personas que tengan antena parabólica en toda la América Latina lo pueden estar escuchando, porque está trayendo un mensaje muy grande, muy importante a toda la humanidad. Pueden sentarse ustedes acá presentes y vamos a prepararnos para recibir a este conferenciante internacional, el cual Dios ha estado usando en este tiempo con este mensaje glorioso del Apocalipsis, revelando el misterio de la segunda venida del Señor Jesucristo, trayendo el mensaje final del Señor Jesucristo a toda la humanidad. El apóstol San Pablo decía en el libro de los Romanos, conociendo el tiempo, que es ya hora de levantarnos del sueño. Y es importante que nosotros conozcamos el tiempo en que estamos viviendo, porque las Sagradas Escrituras dicen que el pueblo antediluviano pereció por no conocer el tiempo. En el libro de San Mateo, en el mensaje profético del capítulo 24, desde el verso 37 en adelante, el Señor Jesucristo comparó el tiempo de Noé con el tiempo actual, con el tiempo de la segunda venida de Cristo. Y Él dijo que ellos perecieron porque no entendieron, no conocieron el tiempo de la visitación de Dios. No conocieron hasta que vino el diluvio y se los llevó a todos. ¿Y qué fue lo que esa generación no conoció? No conoció el programa de Dios para ese tiempo. Y no conoció que en la tierra estaba el último de los profetas para esa generación, el cual estaba trayendo el mensaje final, la misericordia de Dios por última vez, y dando a conocer la única manera de escapar de los juicios de aquel tiempo. No conocieron que aquel era el tiempo en que se cumplían el ciclo de los juicios divinos. No conocieron al mensaje de Dios para ese tiempo, ni a su mensajero, aunque esa gente tenían religiones, como en todos los tiempos, y habían iglesias, y habían predicadores, y gente que creían en Dios y que practicaban cosas religiosas. Pero la religión no era suficiente. Era necesario conocer el programa divino para ese tiempo. Y eso es lo mismo que ustedes ven y de lo que nos habló el Señor Jesucristo en el capítulo 19 del libro de San Lucas, verso 41 al 44, donde Él dice que Jerusalén pereció por no
conocer el tiempo de la visitación de Dios. Ellos no se dieron cuenta que la dispensación de la ley había terminado y que estaban en un nuevo día dispensacional. No se dieron cuenta que allí estaba presente el mensajero de una nueva dispensación, Jesús de Nazaret. Y ellos entonces no pudieron aceptar ese programa divino, no pudieron aceptar la visitación de Dios en ese carpintero de Nazaret. Dice Jesús que perecieron por no conocieron la visitación divina. Al mensajero de Dios llamaron falso profeta. Lo que hicieron fue predicar en la sinagoga, hablando mal de él, y hasta lo llamaron Belcebú, que es el príncipe de los demonios. Lo llamaron comilón, bebedor de vino, samaritano, endemoniado, loco. Consideraron que era un hombre falso y un hombre extraviado de la verdad. Y sin embargo aquel hombre era el profeta por el cual Dios estaba visitando a la humanidad en ese tiempo. Y Jerusalén pereció, fue destruida por no conocer la visitación de Dios, porque rechazaron exactamente al mismo que ellos tenían que haber recibido. Rechazaron al mismo que ellos decían que estaban esperando, porque ellos tenían sus interpretaciones, y a causa de sus interpretaciones ellos interpretaban la venida del Mesías de una manera muy apoteósica, de una manera muy grande, y Dios la manifestó de una manera muy sencilla a través de un niño, a través de una virgen. Entonces no pudieron aceptar que en un hombre tan sencillo pudiera estar una manifestación tan grande de Dios. No lo recibieron. Entonces lo rechazaron y lo condenaron y lo crucificaron. Y es la razón por la cual nosotros tenemos que estar vigilando, porque en la época de Jesús terminó una dispensación, la dispensación de la ley, se abrió la dispensación de la gracia. Y la dispensación de la gracia es la dispensación que abarca las 7 edades de la iglesia. Esas 7 edades de la iglesia están allí contenidas en esa dispensación de la gracia. Pero el apóstol San Pablo, que es el mensajero de la primera edad de la iglesia, de la edad de Éfeso, encontramos que en el capítulo 13 del primer libro a los Corintios, la primera carta a los Corintios, él dice: ahora estamos viendo como en espejo en oscuridad, pero ahora conocemos en parte, dice él, pero cuando venga lo que es perfecto, entonces lo que es en parte será quitado. Es decir, que el apóstol Pablo nos está mostrando que esas edades de la iglesia son edades de la noche, porque él estábamos viendo como espejo en oscuridad. Es decir, la iglesia está representada en la luna, y la luna alumbra es de noche, y la luna no tiene luz propia. La luna alumbra con el reflejo del sol. Pero las edades de la iglesia, las 7 edades mostradas ahí en el Apocalipsis, capítulo 2, capítulo 3, tenían que terminar algún día. Y entonces vendría lo que es perfecto, el sol de justicia. Y aparecerían las edades del sol, las edades del día. Y el sol de justicia es Cristo en su segunda venida. Entonces terminarían las edades de la iglesia y comenzaría la edad del sol, la edad del reino del Señor Jesucristo, porque cuando el sol sale para reinar sobre toda la tierra, para alumbrar toda la tierra. Y nosotros vemos ahí en el libro del Apocalipsis, el capítulo 2, capítulo 3, las 7 edades, pero en el capítulo 3 ustedes ven que termina
la séptima edad. Y entonces, después que terminan las 7 edades, ¿hay algo más? Claro, en el capítulo 4 dice, después de esto, después de las edades, he aquí una puerta abierta en el cielo. Y esa puerta es Cristo en una nueva dispensación. Y una voz como de trompeta hablando conmigo. Una voz de trompeta hablando, es la trompeta final de Dios, que dijo, sube acá y yo te mostraré las cosas que serán después de esto, que sucederán después de esto. Entonces ven ustedes que después que terminan las 7 edades, entonces viene la edad eterna. Las edades de la iglesia han terminado, mis hermanos, mis amigos. Las edades de la iglesia han terminado y estamos entrando en una nueva dispensación. Las 7 trompetas, los 7 trompetistas, los 7 mensajeros de las 7 edades, están ahí empezando con el apóstol Pablo, que es el que pone el fundamento de la iglesia. Es el como perito arquitecto, el que estructura toda esa, pone ese fundamento bíblico, Jesucristo revelado. Ese es el fundamento de Dios, la revelación de Jesucristo. Y Él es el que establece esa revelación. Y después de Pablo, pues vienen esos mensajeros que siguieron después de Pablo, como Ireneo, como Martín, como Colombo, como Lutero, Wesley, Branham, que fue el mensajero de la séptima edad de la iglesia. Y el mensajero de la séptima edad de la iglesia, el reverendo William Marion Branham, en su ministerio, antes de partir, en el año 1965, él dijo, la edad de la iglesia de la Odisea ha terminado. Entonces, si termina, tú tienes que buscar en la Biblia cuál es el próximo paso, porque Dios no hace nada que no sea conforme a su escritura. Él no hace nada sino lo que Él ha prometido. Entonces hay que buscar qué prometió Dios después de las edades de la iglesia. Entonces después encontramos ahí en el capítulo 4 del Apocalipsis, el versículo 1, que nos muestra allí el Apocalipsis, cómo después de las edades de la iglesia, el Señor dice en la siguiente manera, después de esto miré, después de las edades, y he aquí una puerta abierta en el cielo. Y la primera voz que oí, como de trompeta, hablando conmigo, dijo, sube acá y yo te mostraré las cosas que sucederán después de estas. O sea, después que suenan las 7 trompetas, entonces viene la trompeta final, la última trompeta. Y con esa trompeta final viene la revelación final de Jesucristo. Y ahí viene el mensaje que nos dará la fe para ser transformado y raptado. Porque después de las edades lo que viene es el reino del Señor Jesucristo. Ya no es Jesucristo como Cordero, ya se manifiesta entonces como el león de la tribu de Judá. Ya viene como rey, como el rey reclamador. Y esto es, mis amados hermanos y amigos, lo que está aconteciendo en este tiempo. Este es el mensaje que ha estado predicando el señor William Soto Santiago, dando a conocer, revelando el misterio de la segunda venida del Señor Jesucristo, revelando ese gran misterio del 7º sello. Y ese mensaje es el que está juntando a los escogidos y nos está preparando para esa gran transformación y rapto de la cual nos habla los apóstoles y el Señor Jesucristo. Entonces yo quiero dejar inmediatamente a este mensajero de Dios para que Él sea el que traiga el mensaje que Él ha recibido del Señor para todos nosotros. Y es un mensaje que está haciendo una obra muy grande en toda la América Latina. Yo me siento muy contento de estar acá en Honduras, estar aquí en La Ceiba. Veo que hay un buen número de personas en este lugar, en este gimnasio,
no solamente toda la parte de las naves acá abajo que están llenas, sino que veo también personas por los lados y veo que hay gente acá interesada en el programa divino. Y pido a Dios que bendiga al pueblo de Honduras y que Dios despierte en el pueblo de Honduras esta visión. Bueno, esperamos que Dios despierte a todos sus hijos en este tiempo, porque es un tiempo muy grande, muy importante el que estamos viviendo, es el tiempo del recogimiento de los escogidos de Dios, es el tiempo de juntar a los escogidos de Dios. Y yo quiero dejar inmediatamente con nosotros al señor William Soto Santiago, quien es el conferenciante en esta noche, y en el día de mañana pues también él estará, no sé si en este mismo gimnasio en el día de mañana también será acá, ¿verdad? Bueno, mañana también tenemos personas aquí también de El Salvador, veo por acá también un ministro de Chile y de México, un ministro de México. Entonces vemos, pero no uno, veo dos, por acá están otros. A lo mejor hay otros ministros de otros países que yo no los estoy viendo de acá, pero hay ministros de El Salvador, de Guatemala, de acá de Honduras, de México, de Chile, no sé si de algún otro país. Bueno, de todas maneras todos están muy bienvenidos. ¿Y cuál es la atracción que mueve a todas estas personas? Es el cumplimiento de la palabra. Nos mueve es la palabra materializada, la palabra cumplida. Esperamos que Dios despierte el pueblo de acá de Honduras y aproveche la visita de este mensajero de Dios que les ha tocado a ustedes, pues, el privilegio de tenerlo aquí por 3 días, esta noche, el día de mañana y pasado mañana también, ¿verdad? Y todos los 3 días va a ser acá en el gimnasio. Bueno, ya nuestro hermano Tirso tendrá la oportunidad de anunciarles, o el que está dirigiendo, porque es un privilegio y una oportunidad que Dios nos ha dado de tener con nosotros a nuestro amado hermano y amigo William Soto Santiago, con este mensaje de parte del Señor Jesucristo para toda la humanidad. Nos ponemos de pie, los que estamos acá presentes, para recibirlo, y nuestros amigos y hermanos radioyentes manténganse en sintonía y pongan atención a cada palabra que nos hablará este hombre de Dios enviado con este mensaje para toda la humanidad. Así que dejo con ustedes inmediatamente a nuestro amado hermano y amigo William Soto Santiago. Lo recibimos con un fuerte aplauso. Bueno. Muy buenas noches, amados amigos y hermanos presentes y radioyentes de Radio Estéreo La Ceiba, en La Ceiba Atlántida, en Honduras. Que las bendiciones del Dios Todopoderoso sean sobre cada uno de ustedes. Un saludo a todos los jóvenes en el 5º Congreso Juvenil Centroamericano, el Movimiento Milenial en Marcha. Que la voz de Cristo siempre esté en este movimiento milenial, en este tiempo final. En esta noche
Quiero leer en el libro del Apocalipsis, en el capítulo 1, verso 10 y 11, y dice así: Yo estaba en el Espíritu en el día del Señor, y oí detrás de mí una gran voz como de trompeta que decía: Yo soy el Alfa y el Omega, el primero y el último. Que Dios bendiga su palabra en nuestros corazones y nos permita entenderla. La voz de Cristo en el movimiento milenial en marcha. La voz de Cristo en el movimiento milenial en marcha, ese es nuestro tema para esta ocasión, en este 5º Congreso Juvenil Centroamericano. Que Dios nos permita entender y escuchar su voz. Pueden tomar asiento si tienen la bondad. Encontramos que en este libro del Apocalipsis, Dios le dio a conocer al apóstol San Juan por medio de su ángel todas las cosas que estarían aconteciendo en este planeta Tierra, y encontramos que todo fue colocado en símbolos, y por esa causa el libro del Apocalipsis para muchas personas es difícil de entender, porque todo está en símbolos, pero estos símbolos tienen un significado. Son las profecías bíblicas de las cosas que deben suceder. Por esa causa es que en el capítulo 1, verso 1, comenzando el libro del Apocalipsis, nos dice así: la revelación de Jesucristo que Dios le dio para manifestar a sus siervos las cosas que deben suceder pronto, y la declaró enviándola por medio de su ángel a su siervo Juan. Ahora aquí encontramos que la revelación de Jesucristo que Dios le dio para manifestar a sus siervos las cosas que deben suceder pronto, y la declaró enviándola por medio de su ángel. Todo lo declaró al apóstol San Juan, el ángel del Señor Jesucristo, en forma simbólica. Ahora este mismo ángel del Señor Jesucristo es un profeta, y es el último profeta mensajero que Dios envía a su iglesia gentil, y luego lo enviará al pueblo hebreo. Por esa causa fue que Juan el apóstol quiso adorar a los pies de este ángel del Señor Jesucristo en Apocalipsis capítulo 19 y también en Apocalipsis capítulo 22, y le fue prohibido por el mismo ángel, porque un profeta no es adorado, sino que toda persona está llamada a adorar a Dios, porque Dios es adorado en espíritu y en verdad, y tales adoradores busca el Padre que le adoren, dijo nuestro Señor Jesucristo. Ahora, para poder comprender la revelación del Apocalipsis, lo primero que tenemos que entender es que esta es de la revelación de Jesucristo. Aquí está, en esta forma simbólica, la forma en que el Señor Jesucristo se estaría revelando en su iglesia gentil a través de las edades de la iglesia gentil durante la dispensación de la gracia, y luego cómo se revelaría durante la dispensación del reino en y a su iglesia gentil.
encontramos que fue por medio de 7 ángeles mensajeros que Jesucristo se reveló y a su iglesia durante las 7 edades o etapas de la iglesia gentil. Así fue como Cristo se reveló, se manifestó en medio de su iglesia y le habló a su iglesia y llevó a cabo la obra correspondiente para cada edad. Por eso es que nos muestra 7 candeleros y 7 estrellas, porque los 7 candeleros son las 7 iglesias y las 7 estrellas son los 7 ángeles mensajeros. Encontramos que Cristo ha estado siempre en su iglesia, revelándose, hablándole a su iglesia, y por esa causa encontramos en el capítulo 2 y capítulo 3 del Apocalipsis que al final del mensaje dado para cada edad dice: el que tenga oídos, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias, porque ha sido el Espíritu Santo, o sea Jesucristo en espíritu, a través de cada ángel mensajero enviado de Dios para cada edad, hablándole a su iglesia gentil. Esto fue un misterio en el pasado, fue un misterio escondido que en el fin del tiempo ha sido abierto a la iglesia del Señor Jesucristo. Encontramos también que la salvación ha estado siendo manifestada en Cristo, en su manifestación correspondiente a cada edad de la iglesia gentil, porque Cristo ha estado en su iglesia revelándose en cada ocasión. Ahora encontramos que Él ha estado construyendo su iglesia, la cual comenzó el día de Pentecostés, en donde nacieron 120 personas, y luego siguieron siendo añadidas a su iglesia más personas, todos los que tienen sus nombres escritos en el libro de la vida del Cordero, y así fue llevándose a cabo el nuevo nacimiento de los miembros del cuerpo místico de Jesucristo en cada edad, hasta llegar a este tiempo final en el cual nosotros estamos viviendo, en donde la edad que corresponde a este tiempo final es la edad de la piedra angular, es la edad de la venida del Hijo del Hombre, es la edad de la venida de Cristo, es la edad del león de la tribu de Judá, del Rey de Reyes y Señor de Señores. Esta es la edad más importante de todas, porque es la edad en donde Cristo estaría revelado como el león de la tribu de Judá, como Rey de Reyes y Señor de Señores, hablándonos con esa gran voz como de trompeta, como aparece en Apocalipsis capítulo 1, en donde Juan fue transportado en espíritu y se encontró en el día del Señor y escuchó detrás de él una gran voz como de trompeta. Esa voz como de trompeta es identificada como la voz de Cristo, porque dice: yo soy el alfa y el omega, el primero y el último. Y ese es nuestro Señor Jesucristo. Ahora, el que tiene oído para oír, oiga lo que el Espíritu dice a su iglesia en este tiempo final. Oiga lo que el Espíritu de Cristo dice con esa gran voz de trompeta, con ese mensaje de gran voz de trompeta, del cual también
Jesucristo habló en San Mateo, capítulo 24 y verso 31, cuando dijo: y enviará a sus ángeles con gran voz de trompeta y juntarán a sus escogidos. Este es el tiempo en que estas promesas son cumplidas en favor de todos los hijos de Dios. Este es el tiempo de la gran voz de trompeta llamando a todos los escogidos de Dios. Este es el tiempo en que la voz de Jesucristo nos da su mensaje final, el mensaje de la gran voz de trompeta, que es el mensaje del Evangelio del Reino, dándonos a conocer, revelándonos el gran misterio de la segunda venida de Cristo, como el león de la tribu de Judá, como el Rey de reyes y Señor de señores en su obra de reclamo. Este es el tiempo en que la voz de Cristo es manifestada como la gran voz de trompeta en el movimiento milenial en marcha en este tiempo final. Ahora encontramos que el Señor Jesucristo profetizó más del fin del tiempo o fin del siglo que de otros tiempos que tenían que venir. Encontramos en todas las Escrituras que Jesucristo nos habló que la venida del Hijo del Hombre sería para el fin del tiempo o fin del siglo, y que la venida del Hijo del Hombre sería en su reino o reino de su Padre, que es la iglesia del Señor Jesucristo, pues el reino de los cielos es la iglesia del Señor Jesucristo. Ahora dice también que el Hijo del Hombre vendrá con sus ángeles. Por eso dice que enviará sus ángeles con gran voz de trompeta y juntarán a sus escogidos. Ahora sus ángeles son los ministerios de Moisés y Elías, los cuales aparecen en diferentes lugares de la Escritura, como en Zacarías capítulo 4 y Apocalipsis capítulo 11 verso 3 en adelante, donde son mostrados como las dos olivas o los dos candeleros de oro que están delante de la presencia del Dios de toda la tierra. Estos son los ministerios finales que Jesucristo ha prometido enviar a la raza humana, a su iglesia, en el fin del tiempo, para, por medio de estos ministerios, tocar la trompeta final o gran voz de trompeta, o sea, dar el mensaje final, el mensaje del Evangelio del Reino, presentando a Cristo como león de la tribu de Judá, como Rey de reyes y Señor de señores, para el glorioso movimiento milenial en marcha en el fin del tiempo, fin del mundo y fin del siglo. Este gran evento del movimiento milenial en marcha está prometido en la Escritura. Así como en la primera venida de Cristo hubo un gran movimiento en marcha con el Señor Jesucristo y sus apóstoles, los cuales caminaron siempre hacia adelante y marcharon en y hacia la dispensación de la gracia, en el comienzo de un nuevo milenio. El Señor Jesucristo nació a fines del cuarto milenio, y encontramos que luego, cuando comenzó su ministerio, ya tenía cerca de 30 años. Encontramos que él había comenzado su ministerio
ya en un nuevo milenio, o sea, dentro del quinto milenio, ya el quinto milenio había comenzado cuando Jesucristo comenzó su ministerio. Ya hacían alrededor de 25 años que había comenzado el quinto milenio cuando Jesucristo comenzó su ministerio. Y encontramos que nuestro Señor Jesucristo en ese nuevo milenio estuvo hablándole al pueblo todo lo relacionado a una nueva dispensación. Las personas que se quedaron en la dispensación de la ley, la cual había llegado a su final, y una nueva dispensación había comenzado cuando Juan el Bautista bautizó a Jesús en el Jordán. Encontramos que las personas que no caminaron hacia adelante para seguir a Cristo en un nuevo milenio quedaron ciegos y no pudieron ver que Jesús de Nazaret era el Mesías que ellos estaban esperando. Vino el Mesías y no lo conocieron. Vino el Mesías y decían que era Belcebú, que tenía demonios, que era una persona que engañaba a la gente, y sin embargo era el Mesías, el príncipe de paz, era Emmanuel, que traducido es Dios con nosotros. Cuando las personas se quedan en una dispensación que ha llegado a su final y no pasan a la nueva dispensación que abre sus puertas y llama a todos los hijos de Dios a entrar a la nueva dispensación, encontramos que las personas que no entran a la nueva dispensación quedan ciegos. ¿Ciegos a qué? Ciegos espirituales a las cosas que Dios está haciendo en una nueva dispensación. Ciego a las cosas que Dios prometió hacer en una nueva dispensación. Por eso fue que Jesús dijo a aquellos grandes líderes religiosos: ciegos, guías de ciegos. Si el ciego guía al ciego, ambos caerán en el hueco, o sea, en el hoyo. Así dijo nuestro Señor Jesucristo de aquellos líderes religiosos que se quedaron en la dispensación que había llegado a su final, que se quedaron en la dispensación de la ley y no pasaron a la dispensación de la gracia. Y eso siempre ha pasado en esa forma. También cuando hay un cambio de edad, las personas que se quedan en la edad que ha llegado a su final quedan ciegas, y las personas que pasan a una nueva edad son las que pueden ver, las que tienen sus ojos abiertos a las cosas espirituales que Dios está realizando en esa nueva edad. Ahora, es muy importante reconocer el tiempo que nos ha tocado vivir a nosotros, porque de este tiempo habló nuestro Señor Jesucristo. Y si de algún tiempo Él habló mucho, fue de este tiempo final. Por ejemplo, tenemos en las parábolas de Jesucristo hablando del fin del tiempo, tenemos la parábola del trigo y de la cizaña, en donde nos dice el mismo Señor Jesucristo en San Mateo capítulo 13, versos 40 en adelante, de la manera que como se arranca la cizaña y se quema en el fuego, así será en el fin de este siglo. Ahora, Él señala que el fin del siglo será en esta forma.
enviará el Hijo del Hombre a sus ángeles. ¿Qué dice Jesucristo que hará el Hijo del Hombre en el fin del siglo? Enviará sus ángeles. La señal más grande, más clara de que el pueblo, que la raza humana ha llegado al fin del siglo, es el ministerio de los ángeles del Señor Jesucristo, enviados en el fin del tiempo para llevar a cabo la obra correspondiente a estos ministerios de Moisés y de Elías, a estos ministerios de los 2 olivos y 2 candeleros. Estos ministerios tienen a su cargo el mensaje de la gran voz de trompeta, con el cual llaman y juntan a todos los escogidos en el fin del siglo, antes que caigan los juicios de la gran tribulación sobre la cizaña en el fin del siglo. La cizaña, como ya todos sabemos, son los hijos del malo. Encontramos que Dios ha dicho que serán quemados conforme a la Escritura. Antes de Jesucristo hablar estas cosas en su ministerio terrenal, había también el Espíritu Santo hablado por medio del profeta Malaquías en el capítulo 4, verso 1 al 2, y nos dijo lo que estaría aconteciendo cuando dijo así: porque he aquí viene el día ardiente como un horno, y todos los soberbios y todos los que hacen maldad serán estopa. Aquel día que vendrá los abrazará, o sea, los quemará, ha dicho Jehová de los ejércitos, y no les dejará ni raíz ni rama. Habrá fuego atómico, habrá fuego volcánico, y en esta tierra encontramos que habrá fuego desatado por diferentes lugares para quemar la cizaña, porque no será la destrucción de los malos con un diluvio de agua, sino con un diluvio de fuego, conforme a las profecías que hablan del fin del siglo y de la destrucción de los malos. Pero por cuanto Dios no puede destruir a los buenos, a los hijos del reino, juntamente con los malos, porque no destruye Dios al justo con los injustos, encontramos entonces que para los buenos, para los que temen el nombre del Señor, dice en este mismo capítulo 4, el verso siguiente: mas a vosotros, los que teméis en mi nombre, nacerá el sol de justicia, y en sus alas traerá salvación. Y saldréis y saltaréis como becerros de la manada. Ahora aquí, para los buenos, para el trigo, para los hijos del reino, Jesucristo, por medio del profeta Malaquías, nos muestra que saldrá el sol de justicia, nacerá el sol de justicia. ¿Y qué significa esta promesa divina para los hijos del reino de Dios? El sol representa a Cristo. Cristo dijo: yo soy la luz del mundo, y el que me sigue no andará en tinieblas, mas tendrá la luz de la vida. Siendo que el sol entonces representa a Cristo, y siendo que el sol es el astro rey, representa a Cristo como Rey de reyes y Señor de señores, así como también
el símbolo del león de la tribu de Judá representa a Cristo como Rey de reyes y Señor de señores, porque el león es el rey de todos los animales. Se dice que es el rey de la selva. Por eso es que Cristo para su segunda venida ha tomado estos símbolos que representan al rey, porque ambos símbolos son símbolos de reyes. Encontramos que el sol naciendo para los que temen el nombre del Señor es la segunda venida de Cristo, naciendo, surgiendo en un nuevo día dispensacional. Pues cuando el sol nace o sale, lo hace en la mañana. Y cuando las personas ven el sol naciente en la mañana, todos saben que un nuevo día ha comenzado. Saben que la noche ya ha terminado y que toda persona está llamada a levantarse para entrar en las labores de ese nuevo día y ver las cosas que debe hacer en ese día, porque hay luz para ver y entender y trabajar en ese nuevo día. Así también es en lo espiritual, en los días dispensacionales. Encontramos que la segunda venida de Cristo naciendo y trayendo salvación en sus alas es la segunda venida de Cristo para todos los hijos de Dios, trayendo salvación en sus alas. Sus alas son los ministerios de Moisés y de Elías. Por eso es que estos son los últimos dos ministerios prometidos en la Escritura para todos los hijos de Dios, para la iglesia del Señor Jesucristo entre los gentiles y para el pueblo hebreo en este tiempo final. Estos ministerios de Moisés y Elías estarían repitiéndose en este tiempo final para traer las grandes bendiciones de Dios a todos los hijos de Dios, para la voz de Cristo como una gran voz de trompeta ser escuchada por todos los hijos del Señor Jesucristo, por todos los miembros del cuerpo místico del Señor Jesucristo. Y todo esto es llevado a cabo en una nueva dispensación, o sea, en la dispensación del reino, y también en un nuevo milenio, o sea, en el séptimo milenio. Algunas personas no saben que ya el séptimo milenio ha comenzado, pues el calendario que los gentiles utilizan está atrasado por 7 años, y cuando le colocamos esos 7 años que le faltan al calendario, nos coloca en el año 2002. Y luego, si miramos las Escrituras y vemos que en la Biblia los años tienen 360 días y los meses tienen 30 días, entonces tomamos todos los años del calendario gentil y los multiplicamos por 365 días, y al resultado le sumamos 500 días, encontraremos que esa cantidad que da de días la dividimos entre 360 días, que son los años bíblicos, y entonces nos coloca en el año 2031,
O sea, que nos coloca en el siglo XXI y también nos coloca en el séptimo milenio, ya con unos cuantos años. O sea, nos coloca 31 años dentro del séptimo milenio. Así como en el tiempo del ministerio de Cristo encontramos que cuando Jesucristo murió fue en el año 29 del quinto milenio. O sea que ya el quinto milenio había comenzado y se estaba en el año 29 del quinto milenio cuando Jesucristo murió en la cruz del Calvario. Ahora podemos ver que en los días y ministerio del Señor Jesucristo había comenzado un movimiento milenial. El movimiento para el quinto y sexto milenio del Señor Jesucristo con su iglesia. Encontramos que ese movimiento comenzó en forma sencilla, pero a medida que fue pasando el tiempo, fue creciendo hasta formarse una nueva dispensación, la dispensación de la gracia, y establecerse y nacer la iglesia del Señor Jesucristo en el día de Pentecostés. Así es como comienzan las cosas grandes en el programa divino. Comienzan en una forma sencilla, como el grano de mostaza, dice el Señor Jesucristo, que es el reino de los cielos. Porque las cosas grandes siempre comienzan en forma sencilla. Ahora ustedes pueden ver un árbol de mango o de manga, como ustedes le quieran llamar, y ustedes lo pueden ver con mucho fruto y ustedes decir, qué árbol tan grande. Pero si ustedes pudieran mirar hacia atrás y ver la forma sencilla en que comenzó ese árbol, ustedes encontrarían que comenzó en la forma de vida, un germen de vida dentro de una semilla. Dentro de la semilla estaba la vida de ese árbol. Y cuando fue sembrada esa semilla, algo que usted podía echar en su bolsillo, luego que fue sembrada esa semilla, nació, creció y se formó ese árbol tan grande, el cual usted no puede echar en su bolsillo, pero cuando estaba en su etapa de una semilla, sí la podía echar en su bolsillo. Ahora podemos ver que muchos quisieron echarse en el bolsillo el reino de Dios cuando estaba comenzando allá con Jesucristo y sus apóstoles. Pero luego que nació y creció, encontramos que es tan grande el reino de los cielos que ha estado llenando este planeta Tierra. El reino de los cielos, la iglesia del Señor Jesucristo. Ahora siempre las cosas grandes de Dios comienzan en forma sencilla. ¿Quién es el hombre más grande que ha pisado este planeta Tierra? Nuestro Señor Jesucristo. ¿Hay acaso algún hombre más grande que nuestro Señor Jesucristo que ustedes conozcan? No lo hay. ¿Por qué? Porque nuestro Señor Jesucristo, dice el profeta Isaías, que es Emmanuel, que traducido es Dios con nosotros. Dios se hizo hombre, Dios se vistió de un cuerpo humano y habitó entre los seres humanos. Y no hay nadie
más grande que Dios. Ahora, ¿cómo comenzó ese cuerpo que todos conocemos por el nombre de Jesús de Nazaret? Comenzó como una célula de sangre en el vientre de María, la cual fue creada por el Espíritu Santo, cuando hizo sombra sobre María. Luego fue multiplicándose célula sobre célula hasta que formó el cuerpo de Jesús de Nazaret. Luego nació en Belén de Judea, y todavía pequeño, pero era más pequeño cuando era una célula que fue creada en el vientre de María. Ahora, una promesa tan grande que fue anunciada, la venida del Mesías, la venida de Dios en carne humana. Miren la forma sencilla en que comenzó. Luego nació en forma sencilla en Belén de Judea, un niñito nacido en Belén de Judea, en un establo, porque no había lugar en el mesón, o sea, en el hotel o en las casas de hospedaje de aquel entonces. Nació en esa forma tan sencilla en medio de las ovejas, pues el que estaba naciendo allí era un cordero. Así es que ese era el mejor lugar para un cordero nacer. Nacer un cordero en un pesebre era algo normal. Ahora miren la forma sencilla en que Emmanuel, Dios con nosotros, apareció 2000 años atrás, en una forma tan sencilla, pero para aquel tiempo los grandes predicadores, los grandes teólogos habían interpretado la primera venida de Cristo y habían visto que era una cosa grande lo que iba a suceder, pero lo esperaban también en una forma grande. Pero vino en una forma sencilla, en una forma pequeña, y fue creciendo. Y luego, cuando comenzó su ministerio, casi a los 30 años, encontramos que el que comenzó ese ministerio mesiánico fue Jesús de Nazaret, el joven carpintero de Nazaret. Ahora encontramos que el pueblo hebreo estaba esperando un rey, estaba esperando al rey Mesías, pero les vino el carpintero Mesías, o el Mesías carpintero. Ellos se escandalizaban acerca de Jesucristo, pues Él le mostraba al pueblo que Él era el Mesías, que Él era el ungido de Dios. Por eso leyó la profecía de Isaías capítulo 61, donde dice: el Espíritu del Señor está sobre mí, por cuanto me ha ungido. Estaba identificándose con esa promesa mesiánica y comenzó a enumerar las cosas que el profeta Isaías decía que el Mesías estaría haciendo en su ministerio terrenal. Y luego que terminó de leer esa porción, luego dijo al pueblo: hoy se ha cumplido esta escritura delante de vuestros oídos, o delante de vosotros. Y era un hombre sencillo, un joven carpintero de Nazaret, para honra de todos los carpinteros y de todos los que trabajan en la construcción. Dios puede tomar una persona sencilla para cumplir una promesa grande que Él ha hecho para su pueblo. Eso lo mostró Cristo en su primera venida. Esperaban al diseñador y constructor del universo, y cuando vino era un sencillo carpintero de Nazaret. Dios en simplicidad, en humildad, manifestado
en medio de los seres humanos. Por eso es que uno tiene que mirar dentro de ese velo de carne, de esa persona, de ese profeta, para ver la grandeza divina que está manifestada dentro y a través de ese profeta. No ver la parte humana, porque la parte humana siempre es sencilla. La parte grande es la parte divina que está manifestada en ese hombre. Así fue en la primera venida de Cristo. Así fue también en la venida del precursor de la primera venida de Cristo, el cual le preparó el camino al Señor, y se llamó Juan el Bautista. Y el pueblo hebreo, los doctores de la ley, el sumo sacerdote, los teólogos y doctores en divinidad de aquel tiempo estaban esperando la venida del profeta Elías. Pero cuando Dios promete que enviará un profeta que Él ha enviado anteriormente, eso significa que enviará un hombre, un profeta con el espíritu y virtud que estuvo en aquel profeta anterior. Otro profeta con ese espíritu ministerial. No el mismo profeta, sino otro profeta con el mismo espíritu de Cristo ministerial que estuvo en ese profeta anterior. Por eso, cuando el pueblo hebreo estaba esperando al profeta que le estaría preparando el camino al Señor, vino y se llamó Juan el Bautista y no lo conocieron. Jesús dijo que Elías vino y no lo conocieron e hicieron de él todo lo que quisieron hacer. Y los apóstoles entonces entendieron que Jesús les hablaba de Juan el Bautista. En otra ocasión también el Señor Jesucristo dijo: si ustedes lo quieren recibir, hablando de Juan, Él dijo: Él es aquel Elías que habría de venir. Aquel Elías que habría de venir, ¿para qué? Para prepararle el camino al Señor. También Juan el Bautista, cuando le preguntaron quién él era, le preguntaron: ¿eres tú el Cristo? Él dijo: no. ¿Eres tú el profeta? Dijo: no. ¿Eres tú Elías? Dijo: no, porque no era Elías literalmente, ni tampoco era el Elías que habría de venir en el fin del tiempo. Y le preguntan: ¿y tú quién eres? Él dijo: yo soy la voz de uno que clama en el desierto, aparejad el camino del Señor. Ahora encontramos que Juan el Bautista sabía quién él era, conforme a lo que Dios había prometido para aquel tiempo, para prepararle el camino al Señor. Por eso fue que Juan el Bautista, en una ocasión en que vinieron sus discípulos a él, diciéndole: mira, aquel del cual tú diste testimonio, ahora le siguen a él más personas que a ti, y bautiza más personas que tú. Juan dice: a él le conviene crecer y a mí menguar, porque al precursado le conviene crecer y al precursor le conviene menguar, porque la labor del precursor es enseñarle al pueblo que después de él viene otro hombre, otro profeta, para cumplir las promesas que corresponden para ese tiempo. Las que no cumple el precursor es porque le tocan al precursado. Por eso encontramos que siempre el precursor está hablando del que vendrá después de él. Juan el Bautista decía: después de mí viene uno, del cual yo no soy digno de desatar la correa de su calzado. Yo les bautizo con bautismo de agua, bautismo de arrepentimiento, pero el que viene tras mí, Él les bautizará con Espíritu Santo y fuego, porque Él es
más poderoso que yo. Su aventador en su mano está, y aventará la paja, limpiará su era, limpiará el trigo, y lo colocará en su alfolí. Ahora podemos ver lo importante que es entender las promesas divinas que corresponden al tiempo en que uno está viviendo. Uno tiene que ubicarse correctamente en la edad y dispensación en que Dios está llevando a cabo su obra en el tiempo en que uno está viviendo, porque de otra forma uno estará ciego a lo que Dios estará llevando a cabo. Uno tiene que conocer las cosas que Dios ha prometido realizar en el tiempo en que uno está viviendo. Uno tiene que reconocer el tiempo en que uno está viviendo y tiene que reconocerlo de acuerdo a la Escritura. Por ejemplo, en los días de Jesús, las personas tenían que reconocer que estaban viviendo en el tiempo de las promesas de la venida del Mesías. Por lo tanto, en medio del pueblo hebreo tenía que estar un hombre cumpliendo esas promesas. Y ese hombre podemos ver que fue nuestro Señor Jesucristo. Ahora, era un hombre sencillo, pero era el hombre donde estaba el Espíritu de Dios, cumpliendo las promesas mesiánicas de la primera venida de Cristo, de la primera venida del Mesías como el Cordero de Dios, para quitar el pecado del mundo, lo cual hizo perfectamente en la cruz del Calvario, en donde murió por cada uno de nosotros y quitó así el pecado del mundo y nos limpió de todo pecado con su sangre preciosa. Ahora, nosotros tenemos que reconocer todas las promesas que han sido hechas para el fin del siglo. Tenemos nosotros que reconocer todas las cosas que Jesucristo habló que Él estaría haciendo en el fin del siglo. Tenemos que reconocer todas las profecías que los demás profetas del Antiguo Testamento y también los profetas y apóstoles del Nuevo Testamento dieron o establecieron para el fin del tiempo. Porque todas esas promesas tienen que ser cumplidas en este tiempo final. Ahora, para poder entender estas cosas, así como fue en cada edad del pasado, en donde el Espíritu de Dios, por medio de cada ángel mensajero, dijo: el que tiene oído para oír, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Esta palabra también es para nosotros en este tiempo final, cuando han pasado o han terminado las 7 edades de la iglesia gentil y la dispensación de la gracia ha llegado a su final, y la dispensación del reino ha abierto sus puertas y se ha entrelazado con la dispensación de la gracia. Encontramos que todas las promesas que corresponden a la dispensación del reino y al séptimo milenio son las cosas que Dios estará cumpliendo o llevando a cabo. Por esa causa es que esta gran voz como de trompeta nos dice también en Apocalipsis capítulo 4 verso 1, dice: después de esto miré y aquí una puerta abierta en el cielo. Cristo es la puerta. Él dijo: yo soy la puerta. Él siempre es la puerta.
Y la primera voz que oí, como de trompeta, hablando conmigo, ahora no es una trompeta literal, sino una voz como de trompeta, que está hablando con el apóstol San Juan, el cual está en el día del Señor. Dijo, sube acá. ¿A dónde? A donde está Cristo hablándole a su iglesia. O sea, no en ninguna de las 7 edades de la iglesia gentil, sino en la edad de la piedra angular, la edad de la segunda venida de Cristo, la edad de la venida de la piedra no cortada de mano. Dijo, sube acá y yo te mostraré las cosas que sucederán después de estas. Las cosas que sucederán después de las cosas que ya sucedieron durante las 7 edades de la iglesia gentil. La voz como de trompeta dice, sube acá y yo te las mostraré. Ahora se requiere que todos suban a la edad de la piedra angular, la edad de la segunda venida de Cristo, la edad de la piedra no cortada de mano, la edad eterna de la iglesia del Señor Jesucristo. Y Él le mostrará a cada persona que suba donde Él está revelado, manifestado. Él promete darle a conocer las cosas que deben suceder pronto. Ahora, para hacerlo, ¿cómo? Está establecido que Él lo hará en Apocalipsis capítulo 22, verso 6, nos dice la forma en que nosotros escucharemos la voz de Cristo, la forma en que nosotros escucharemos esa gran voz como de trompeta hablándonos y dándonos a conocer las cosas que deben suceder pronto. Dice así, y me dijo, estas palabras son fieles y verdaderas, y el Señor, el Dios de los espíritus de los profetas, ha enviado su ángel para mostrar a sus siervos las cosas que deben suceder pronto. ¿Cómo es que Cristo con esa gran voz de trompeta muestra a su iglesia las cosas que deben suceder pronto? Por medio de su ángel mensajero enviado para dar testimonio de estas cosas que deben suceder pronto, porque siempre Dios envía un profeta mensajero. Dice el profeta Amós capítulo 13 verso 7, ahora dice, porque no hará nada el Señor Jehová sin que revele antes sus secretos a sus siervos los profetas. Porque no hará nada el Señor Jehová sin que revele sus secretos a sus siervos los profetas. Todas las cosas que Dios ha de hacer las revela primeramente a un profeta, y ese profeta luego las revela al pueblo de Dios. Y para Cristo darle a conocer con esa gran voz de trompeta a su iglesia las cosas que deben suceder pronto, las revela a su ángel mensajero, que es el último profeta de Dios, enviado a la tierra, y luego ese profeta mensajero las revela a la iglesia del Señor Jesucristo. Es por medio del profeta del Señor Jesucristo, el ángel del Señor Jesucristo, que es dado a conocer al cuerpo místico de Cristo las cosas que deben suceder pronto. Y esto también es confirmado
por el mismo Señor Jesucristo en Apocalipsis capítulo 22 y verso 16, cuando dijo: yo, Jesús, he enviado mi ángel para daros testimonio de estas cosas en las iglesias. Es el mismo Señor Jesucristo el que dice que Él envía su ángel para dar testimonio de estas cosas en las iglesias. Esto significa que los ministros no tendrán que romperse la cabeza tratando de entender las cosas que deben suceder pronto. ¿Por qué? Porque Dios envía a su ángel mensajero para dar a conocer estas cosas a la iglesia del Señor Jesucristo. Dios simplifica todo en tal forma que, escuchando el mensaje del Señor Jesucristo a través de su ángel mensajero, todas estas cosas son dadas a conocer, son reveladas a la iglesia del Señor Jesucristo. Él así lo ha prometido y Él así lo hace para que su iglesia, por medio del mensaje del Evangelio del Reino, por medio del mensaje de la gran voz de trompeta, en y a través de su ángel mensajero, con el doble ministerio de Moisés y de Elías, reciba la iglesia del Señor Jesucristo todo este conocimiento de todas estas cosas que deben suceder conforme a las profecías apocalípticas que están en forma simbólica. El libro del Apocalipsis es el libro que no puede ser entendido sin la revelación de Jesucristo por medio de su ángel mensajero. Para entenderlo completamente se requiere esta revelación de Jesucristo, ese mensaje de gran voz de trompeta, por medio del ángel del Señor Jesucristo, que es el ángel mensajero, el profeta mensajero final, en donde Jesucristo estará hablándole a su iglesia gentil y luego le hablará al pueblo hebreo. Por esa causa es que en Apocalipsis capítulo 7, verso 2, encontramos a este ángel con el sello del Dios vivo. Y dice así: vi también a otro ángel que subía de donde sale el sol, y tenía el sello del Dios vivo. ¿Cuál es el sello del Dios vivo? El Espíritu Santo, con el cual habéis sido sellados hasta y para el día de la redención. Para el día de la redención, de recibir la transformación de nuestros cuerpos. Ahora este ángel con el sello del Dios vivo, encontramos que tiene un ministerio muy importante en favor del pueblo de Dios. Está relacionado directamente también con el pueblo hebreo. Miren el ministerio que tiene. Dice: y tenía el sello del Dios vivo, o sea, tenía el Espíritu Santo. El Espíritu Santo en este ángel mensajero es que en el fin del tiempo se manifiesta y clamó a gran voz a los 4 ángeles a quienes se les había dado el poder de hacer daño a la tierra y al mar, diciendo: no hagáis daño a la tierra, ni al mar, ni a los árboles, hasta que hayamos sellado en sus frentes a los siervos de nuestro Dios. Y oí el número de los sellados: 144,000 sellados de todas las tribus de los hijos de Israel. Y comienza a enumerar 12,000 de cada tribu. Ahora este ángel mensajero con el sello del Dios vivo es el ángel del Señor Jesucristo con el doble ministerio de Moisés y Elías, el cual es el manifestado en el fin del tiempo, y luego que haya terminado su labor en medio de la iglesia gentil,
pasará al pueblo hebreo y llamará y juntará 144,000 hebreos y los sellará en sus frentes con el sello del Dios vivo. Por eso en Apocalipsis capítulo 14 verso 1 encontramos a 144,000 sellados en sus frentes. Dice así: después miré y aquí el cordero estaba en pie sobre el monte de Sión, y con él 144,000 que tenían el nombre de él y el nombre de su padre escrito en la frente. Estos 144,000 sellados en sus frentes son 12,000 de cada tribu del pueblo hebreo. Y este ángel que los sella en sus frentes es el ángel del Señor Jesucristo, el cual viene al fin del tiempo con el Espíritu Santo, llamando y juntando a todos los escogidos de Dios de entre los gentiles primeramente, y después irá al pueblo hebreo. Viene entre los gentiles primeramente porque la iglesia del Señor Jesucristo ha llegado al fin del tiempo y necesita escuchar la gran voz de trompeta, necesita escuchar las cosas que deben suceder pronto para recibir la fe, para ser transformada y raptada, para que cada escogido de Dios en medio de la iglesia gentil pueda recibir su transformación y luego pueda ser raptado cada miembro del cuerpo místico del Señor Jesucristo. Por eso Jesucristo envía a su ángel mensajero a su iglesia gentil primeramente, para así darle a conocer todas estas cosas que deben suceder, darle a conocer el gran misterio de la segunda venida de Cristo como el león de la tribu de Judá, como Rey de reyes y Señor de señores en su obra de reclamo. Todos estos misterios son dados a conocer a la iglesia del Señor Jesucristo por medio del ángel del Señor Jesucristo, que viene dando testimonio de estas cosas que deben suceder pronto, de estas cosas que deben suceder en una nueva edad, la edad de la piedra angular, y en una nueva dispensación, la dispensación del reino, y en un nuevo milenio, o sea, en el séptimo milenio. Ahora podemos ver lo importante que es escuchar la voz del Señor Jesucristo, escuchar lo que el Espíritu Santo dice a su iglesia gentil en este tiempo final. La voz de Jesucristo como una gran voz de trompeta en el día del Señor, que es el día en que nosotros estamos viviendo. Esa gran voz de trompeta hablándonos, dándonos a conocer las cosas que deben suceder pronto, dándonos a conocer todas estas cosas por medio de su ángel mensajero. ¿Dónde fue que en la Escritura encontramos esta gran voz de trompeta dando a conocer las cosas que deben suceder pronto? En el ángel del Señor Jesucristo. Por eso fue que Juan el apóstol quiso adorar al ángel del Señor Jesucristo en dos ocasiones, porque vio al Espíritu Santo, a Jesucristo en su ángel, y escuchó la voz de Cristo como una gran voz de trompeta dando a conocer las cosas que deben suceder pronto. Así es que escuchó por última vez a Cristo hablándole a su iglesia gentil por medio de su ángel mensajero, el cual en el fin del tiempo aparecería con el Espíritu Santo, con el Espíritu de Cristo manifestado en él, y el Espíritu de Cristo hablándole a su iglesia gentil con esa gran voz de trompeta, con ese mensaje del Evangelio del Reino, dándole a conocer el gran misterio de la segunda venida de Cristo como el león de la tribu de Judá, como Rey de reyes y Señor de señores en su obra de reclamo. Hemos visto lo que es la gran voz de trompeta o trompeta final. Es la voz de Cristo, la voz del Espíritu Santo, hablándonos en este tiempo final, hablándole a su iglesia el mensaje final, el mensaje del Evangelio del Reino, y revelándole el gran misterio de
su segunda venida como león de la tribu de Judá, como Rey de reyes y Señor de señores en su obra de reclamo. Por eso es tan importante en este tiempo final escuchar la voz de Cristo, la voz del Espíritu Santo. El que tiene oído para oír, oiga lo que el Espíritu Santo dice a su iglesia. La voz, la gran voz de trompeta en el movimiento milenial en marcha. Hemos visto lo que es la gran voz de trompeta. Hemos visto que es la voz de Cristo, el mensaje de Cristo por medio de su ángel mensajero. En este tiempo final, en el movimiento milenial en marcha para el establecimiento o restauración del reino de David, en donde Cristo, como hijo de David, se sienta en el trono de David y reinará por 1000 años y luego por toda la eternidad. Para eso es el movimiento milenial en marcha. Y la voz de Cristo, la gran voz de trompeta, nos da a conocer todas estas cosas que deben suceder en este tiempo final. No hay otra forma para conocer las cosas que deben suceder pronto. Es por medio de la gran voz de trompeta en el movimiento milenial en marcha. Jóvenes, en este 5º Congreso Juvenil Centroamericano, el movimiento milenial en marcha, que las bendiciones de Jesucristo, el ángel del pacto, sean sobre cada uno de ustedes y que les llene del conocimiento de todo su programa correspondiente a este tiempo final y a este movimiento milenial que está en marcha en este tiempo final, y les use grandemente en su reino, y sean de ayuda para otros jóvenes, para que la juventud latinoamericana y caribeña camine hacia adelante en el movimiento milenial, para que tenga realmente futuro, porque el único futuro verdadero es en el reino de Jesucristo. El que camina en el reino de Cristo tiene futuro, un futuro glorioso, en donde Cristo dice que somos reyes y sacerdotes y reinaremos con Cristo 1000 años y luego por toda la eternidad. ¿Y no es eso acaso un verdadero futuro para cada uno de ustedes jóvenes y para también los adultos y los niños y para mí también? Claro que lo es. Es el verdadero futuro para cada uno de nosotros. Y el verdadero futuro nuestro está en el reino de Dios, en el reino de nuestro Señor Jesucristo, en el movimiento milenial en marcha. Mañana continuaré con ustedes jóvenes en este 5º Congreso Juvenil Centroamericano. Sé que estarán reunidos mañana durante el día en los diferentes horarios asignados. También estaré con ustedes durante el día en algunas ocasiones y luego estaré durante la noche también con ustedes mañana
y pasado mañana, para continuar viendo todo lo relacionado al movimiento milenial en marcha, para que así todos los jóvenes centroamericanos puedan ver el programa divino y puedan entrar al reino de Cristo y estar en marcha en ese glorioso movimiento milenial. Y pueden así dejar todas las cosas que perjudican a la juventud, perjudican a la sociedad, perjudican nuestros cuerpos, y puedan vivir vidas agradables a Dios, sirviendo a Dios y siendo útiles a la comunidad, a la familia y a vuestra nación, y sirviendo al reino de Dios siempre. Cuando un joven recibe la palabra de Dios y entra al reino de Dios, ese joven ha entrado a una nueva vida. Y las cosas viejas del viejo hombre pasaron. Los vicios y las cosas que perjudican a la juventud pasaron, y ahora una vida nueva para la juventud. Y así se acaban los problemas de la juventud. Así se acaban los problemas juveniles. Se acaba la delincuencia juvenil. Porque cuando Cristo entre con su palabra al alma del joven, establece ahí su palabra, y el joven camina con alegría, sirviendo a Cristo todos los días de su vida. Jóvenes, adelante, escuchando la voz de Cristo en el movimiento milenial que está en marcha. Que Dios les bendiga, jóvenes presentes en este quinto Congreso Juvenil Centroamericano, y también a cada uno de ustedes, amables radio oyentes de Radio Estéreo Ceiba, en la Ceiba Atlántida de Honduras. Pasen todos muy buenas noches, y dejo con nosotros nuevamente a Miguel Bermúdez Marín para continuar en esta noche a través de esta radioemisora amiga, y luego darle a conocer también las demás cosas que él tiene para que ustedes conozcan. Que Dios les continúe bendiciendo a todos los presentes y también los radioescuchas, y con nosotros Miguel Bermúdez Marín. Ustedes acaban de escuchar al ángel mensajero del Señor Jesucristo, nuestro hermano William Soto Santiago. En el día de mañana y pasado mañana también tendremos el privilegio de tenerlos con nosotros en este quinto encuentro Congreso Juvenil Centroamericano aquí en La Ceiba, en Honduras. Es una bendición realmente poder tener con nosotros a nuestro hermano William Soto Santiago. Aquí también en La Ceiba se están reuniendo personas que están escuchando los mensajes del tiempo final en la avenida 15 de septiembre, segunda calle, barrio La Isla, aquí en La Ceiba, en Honduras.
Y si ustedes quieren más información de todo lo que está aconteciendo en el programa divino, pues pueden dirigirse a Marcos Aurelio Barralaga Borjas, al apartado 645, La Ceiba, Honduras, o llamar por el teléfono 43 27 29. En este tiempo en que estamos, pues ya ustedes acaban de escuchar cómo nos ha hablado el mensajero de Dios en esta noche. Las edades de la iglesia, esas 7 edades han terminado y estamos oyendo la voz de Cristo en el tiempo final, dándonos a conocer estos misterios maravillosos. Entonces queremos repetir que en el día de mañana y pasado mañana estaremos aquí en el gimnasio José Simón Ascona, aquí en La Ceiba. Y queremos también que todas las personas que en esta noche no tuvieron la oportunidad de asistir, pues puedan asistir en el día de mañana, y también estaremos transmitiendo a través de esta radio a esta misma hora, a las 7 de la noche. Esperamos que la bendición de Dios sea con cada uno de ustedes, que Dios abra el entendimiento a cada uno de sus hijos en este tiempo, para que nos demos cuenta del tiempo tan grande y tan glorioso que nos ha tocado vivir. Yo voy a dejar con ustedes al señor Tirso Ramiro Girón, de Guatemala, para que él sea el que concluya y cierre esta transmisión en esta noche, ya que él fue el que abrió la transmisión y el que tiene los anuncios finales, y corrobore de nuevo estos anuncios que le hemos estado dando. Quiero dejar entonces con ustedes en esta noche a nuestro amado hermano y amigo, el señor Tirso Ramiro Girón, un ministro de la República de Guatemala. Muy bien, damos muchas gracias a Dios por esta hermosa oportunidad que nos dio